Hola, queridos estudiantes del Liceo de Aplicación. Mi nombre es Patricia Peñalillo y soy la profesora practicante. Mi profesora guía es la profesora Claudia Valenzuela. En esta cápsula vamos a ver la comparación de muestras, esto correspondiente al nivel de primer año medio. Recordemos que estamos en la unidad número 1 de probabilidad y estadística de primer año medio. El objetivo de esta cápsula es analizar con una actitud crítica el comportamiento de dos características provenientes de una o dos poblaciones mediante el registro en una tabla de doble entrada y nubes de puntos. Para comenzar, pongamos en la siguiente situación. Los hermanos Camila y Lucas estaban en su casa en cuarentena. Vieron por la televisión un reportaje donde decían que los hombres han estudiado mucho más que las mujeres durante este tiempo, tanto en la cantidad de materias como los días a la semana que han estudiado. Lucas recordó lo que había dicho su profesora sobre cuestionar la información entregada por los medios de comunicación. Su hermana estuvo de acuerdo, pues no creía que fuera cierto eso que decían, pues ella considera que estudia mucho más que otros hombres que ella conoce. Por un largo tiempo se preguntaron cómo poder comprobar la información del noticiero, hasta que su madre le dio una buenísima idea: preguntarle a sus amigos y amigas sobre la cantidad de veces que han estudiado durante esta cuarentena, y así poder verificar la información. Decidieron que utilizarían la plataforma Instagram, pues ahí es donde más interactúan sus amigos y amigas. A través de una encuesta les preguntarían aproximadamente cuántos días a la semana estudias y cuántas materias estudias. Así podrían recopilar la información necesaria. Pero al momento de querer graficar la información no lo lograban. No lograron encontrar un gráfico adecuado para resumir la información sobre la cantidad de días a la semana que estudian y la cantidad de materias que estudian a la semana hombres y mujeres. Cuando intentaron realizar un gráfico de nube de puntos, pusieron en el eje horizontal la cantidad de días a la semana y en el vertical la cantidad de materias que estudiaban hombres y mujeres. Pero al momento de graficarlo se confundían, los puntos se volvían demasiados y no sabían a quién representaban. Los hermanos desistieron en su búsqueda por la verdad. Ya no sabían cómo solucionarlo, es decir, no sabían cómo resumir en una tabla la información de hombres y mujeres, ni tampoco cómo resumir ambas en una nube de puntos. Bueno, entonces podemos resumir la pregunta que tenían los hermanos Lucas y Camila con la siguiente pregunta. ¿La relación entre la cantidad de días a la semana que se estudia y la cantidad de materias depende del sexo de la persona? El noticiario decía que los hombres estudiaban más tanto en cantidad de días como en la cantidad de asignaturas que estudiaban. Entonces, ¿dependerá eso? ¿Será verdad? Eso era lo que los hermanos querían comprobar. Para eso tenían dos herramientas. La primera era una tabla de frecuencias, pero no sabían cómo poner la información. Tenían dos variables y eso les complicaba un poco. Por otro lado, tenían el gráfico de dispersión o nube de puntos, pero al momento de utilizarlo como lo sabemos nosotros hasta ahora, se confundía la información, pues al poner los puntos en la nube ya no sabíamos a quién representaba y no podíamos visualizar si existían diferencias, si uno era mayor que otro o si había alguna dependencia o alguna relación. Para comenzar entonces veamos cómo podemos solucionar el problema primero con la tabla de frecuencias. Cuando uno está buscando esta información, igual como lo hicieron los hermanos, ellos preguntaron, por ejemplo, por Instagram. Entonces, les iba llegando datos e información recopilada. Por ejemplo, les llegó que María dijo que estudiaba 3 veces a la semana y que solo estudiaba 2 materias. Y así sucesivamente. Marcelo les dijo que 1 vez a la semana y solo una materia. Daniel dijo que estudiaba 5 días a la semana y 6 materias. Y así sucesivamente. Tenían mucha información.
Pero esto podemos resumirlo de otra manera. Podemos, una vez que ordenemos la información, podemos ordenar la información de otra manera. Por una parte, podemos ordenar la información de las mujeres. Ordenando, se encuestaron entonces a 9 mujeres, según esto. Y ordenamos la información poniendo 2 columnas para cada variable. Tenemos la variable cantidad de días a la semana que estudia y cantidad de materias que estudia. ¿Sí? Entonces, la primera mujer encuestada estudia 5 días a la semana y estudia 6 asignaturas. Y así sucesivamente está la mujer 9 que estudia 4 días a la semana y estudia 4 materias. Estos no están ordenados, sino que no están ordenados de manera ascendente, sino que están ordenados en una tabla para poder visualizar la información en base al número de mujeres que fueron respondiendo a la encuesta. Lo mismo se hace con los hombres. El hombre número 1 que contestó la encuesta estudia 2 días a la semana y estudia 2 asignaturas o materias. Y así hasta el hombre número 9, que estudia 4 días a la semana y estudia 2 materias. Muy importante es que ambos tienen una misma cantidad de datos, es decir, hombres y mujeres, porque si no, al intentar comparar la información, tendríamos un sesgo porque tendríamos más datos de uno que de otro. Bueno, y así como tenemos la información, ¿nos dice algo? ¿Podemos observar alguna relación? ¿Algo que estábamos buscando? Es un poco difícil porque tendríamos que empezar a mirar, a visualizar, bueno, decir aquí hay un 5, aquí hay un 6, por acá donde hay un 5. Bueno, digamos que las tablas de frecuencia nos ayudan a ordenar la información, sí que sí. Sin ellas no podríamos avanzar a graficar y por sí mismas en algunos casos también nos aportan mucha información, pero visualmente no nos da mucha información sobre la distribución de los datos, o sea, de qué manera se ordenan estos datos, porque nosotros queremos saber si entre mujeres y hombres existe alguna relación en base a cada una de sus distribuciones. Es decir, cómo se distribuyen las mujeres los días a la semana que se estudia y la cantidad de materias que se estudia, ¿será muy distinto? ¿Estará por sobre o por debajo de cómo se distribuyen los hombres? Es por eso que tenemos que avanzar hacia otra manera de mostrar esta información. Para esto tenemos el gráfico de dispersión. Vamos a realizar un nube de puntos, uno que nosotros conocimos en la cápsula anterior. Tenemos la misma tabla de frecuencia que teníamos anteriormente para las mujeres. Para esto, y para poder realizar este gráfico de dispersión, recordamos que tenemos que pensar cada par de datos como un par ordenado. Es decir, este 5 que representa 5 días a la semana que se estudia y el 6 que es la cantidad de materias que se estudia, debemos ubicarlo en un plano cartesiano. Entonces, en el eje horizontal se puso la cantidad de días a la semana que se estudia y en el eje vertical la cantidad de materias que se estudia. Entonces, este punto que marcamos es el punto 5,6 y yo lo ubico. 5 y subo hasta el 6 y aquí lo encontramos, ¿cierto? Esto es lo que habíamos visto en la cápsula anterior. Así sucesivamente, por ejemplo, este punto que es el 3,6 que representa una mujer que estudia 3 días a la semana y una cantidad de 6 materias, está representada aquí por este puntito, 3,6. ¿Sí? Bueno, ya lo vemos con los hombres. Entonces, hacemos lo mismo. Tenemos la tabla de frecuencias y ubicamos cada par ordenado de datos en el gráfico, ¿cierto? Como un par ordenado en nuestro plano cartesiano. Entonces el punto 2,2 lo tenemos ubicado aquí, punto 2,2. El punto 2,1 aquí, el punto 3,3 aquí. ¿Sí? Entonces ahora hicimos un gráfico de dispersión para cada población, una para hombres y otra para mujeres.
Nos quedaron así. Teníamos el de mujeres y el de hombres. Ahora veamos si podemos responder a la inquietud. Yo creo que todos observamos alguna relación, por ejemplo, que es ascendente. ¿Sí? A medida que avanza la cantidad de días a la semana que se estudia, las personas estudian más. O sea, estudian más asignaturas, ¿cierto? Tanto aquí como acá. Pero no podemos responder aún si es que los hombres o las mujeres estudian más que otros o si es que estudian igual cantidad, ¿cierto? Así como están, uno podría imaginarse algo en base de superponerlo, decir, pucha, pero es que este puntito está por aquí, pero eso no es suficiente. Recordemos que la estadística busca poder mostrarle a la población la información de la manera más adecuada posible. Y es por esto que necesitamos que los gráficos queden juntos, así como lo vamos a ver ahora. Miremos entonces este gráfico de dispersión o nube de puntos que está junto. Lo que hice aquí fue juntar ambos gráficos, es decir, puse este plano cartesiano y fui poniendo para las mujeres con color azul cada par ordenado de datos y también para los hombres. Y aquí sí que teniendo los dos juntos puedo observar quizás alguna tendencia. Algo importante a mencionar, que era lo que le había pasado a Lucas y a Camila, era que aquí y nosotros ponemos en base a cada población un color distinto para que así no nos confundamos, ¿cierto? Entonces, para las mujeres escogemos el azul y para hombres naranjo, en este caso. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Ahora sí que en un solo gráfico podemos tener la información que nosotros necesitamos. Es decir, podemos cumplir el objetivo de mostrar si existe alguna u otra relación. Si uno quisiera hacer nuestra línea de tendencia, que es algo que nosotros conocemos, por ejemplo, para la población de mujeres, uno puede pensar que existe una recta que va, voy a dibujarla, pero no me va a quedar tan recta, pero va como así, ¿cierto? Un poco más abajo, yo creo, como por ahí, ¿sí? O sea, hay una tendencia lineal en la población de mujeres. Podemos intentar hacer el mismo ejercicio con los hombres, realizando una recta, pero más abajo, ¿cierto? No está perfecta porque cuesta un poco aquí, pero uno la puede visualizar. ¿Cómo podemos entonces ver si existe, bueno, si existe o no una relación entre ser hombre o mujer y estudiar más o menos a la semana? Aquí uno ve que los puntitos están siempre más abajo que los azules. Eso ya nos dice algo, ¿o no? Bueno, sí, eso nos dice y esa es la utilidad o el objetivo de una nube de puntos cuando se utiliza para dos poblaciones en un mismo gráfico. ¿Sí? Vamos a dejar este gráfico hasta aquí, lo vamos a retomar un poquito más adelante para que podamos establecer cómo es la información que nos entrega una nube de puntos. Una nube de puntos o diagrama de dispersión permite realizar comparaciones entre dos poblaciones cuando se relacionan dos variables cuantitativas. Para esto, basta con representar los datos de ambas poblaciones en el mismo gráfico con distintos colores para distinguirlas y en la misma escala. Vamos a marcar algunos elementos importantes. Bueno, nube de puntos o diagrama de dispersión. Vamos a hacer comparaciones. Uy, no, este color no fue adecuado. Vamos a hacer comparaciones, ¿sí? Queremos saber qué pasa con ambas poblaciones. Se miden para ambas poblaciones las mismas variables cuantitativas. Recordar siempre que las variables que se miden tienen que ver con números. Son medidas en números, no en cualidades o características. Bueno, si queremos hacer eso entonces bastará con representar los datos de ambas poblaciones en un mismo gráfico con distintos colores para que las podamos distinguir y siempre en la misma escala. Eso quiere decir que no puedo hacer un puntito más grande que otro, o sea, no puedo sesgar la información. A pesar, la información nos entrega algo y eso es objetivo. Yo no puedo dirigir mi información como a mí me gustaría en base a aumentar o disminuir los gráficos o los puntitos o los colores.
No, eso no se hace porque el objetivo de la estadística nuevamente es entregar la información verídicamente a la población que le interese estudiar. Vamos a ver un ejemplo antes de retomar el ejercicio que estábamos viendo anteriormente. Fíjense acá, se midió a hombres y mujeres el índice de masa corporal y se les preguntó también su edad, de 15 a 60 años y un índice de masa corporal de 5 a 40. Entonces, los puntitos azules representan mujeres. Este puntito, por ejemplo, representa mujeres de 45 años que tienen un índice de masa corporal 27 por ahí y un índice de masa corporal de 31, más o menos, ¿sí? Entonces, tenía la información y se fue graficando en un plano cartesiano para así generar dos nubes de puntos. Se usó un color distinto tanto para hombre como para mujer para así visualizar la información de la distribución de ambas poblaciones. ¿Cómo se distribuyen los hombres? Bueno, así. ¿Cómo se distribuyen las mujeres? Bueno, así, ¿cierto? Con los puntitos azules, los hombres con los puntitos rojos. Bueno, los pongo los dos juntos y veo cómo esas distribuciones se relacionan. Hay una sobre otra, una bajo otra, no tienen ninguna relación, o sea, están todas como una nube. Bueno, veamos. Si yo intentara separar estas dos poblaciones, ¿cómo me quedaría? Veamos. Yo hago esta línea que está aquí, está verde. Voy a intentar lo mejor posible separar las poblaciones. ¿Quién quedó por sobre? Por sobre hay muchos puntitos azules, de hecho hay solo uno rojo, es decir, solo hay un hombre por sobre la línea y por debajo hay muchos hombres y muy pocas mujeres, solo dos. ¿Qué nos dirá esa información? Nos dice que las mujeres tienen un índice de masa corporal superior al de los hombres en un mismo rango de edad. Pues los hombres en el mismo rango de edad que las mujeres siempre tienen menor índice de masa corporal. Por ejemplo, este numerito que está aquí, este puntito rojo, que es entre 30 y 35 años, tiene un índice de masa corporal 21, 22. Las mujeres con esa misma edad están siempre sobre eso, ¿sí? Y tenemos un caso en un hombre que está por sobre ellas. Podemos decir que este puntito entonces es un punto aislado o atípico, porque no sigue la normalidad de la distribución de los hombres. ¿Sí? Bueno, como decíamos, las mujeres tienen un índice de masa corporal mayor que los hombres para las mismas edades y se concluye que existe una correlación lineal para cada uno. Mujer tiene una correlación lineal y los hombres tienen una correlación lineal y por lo tanto nosotros podemos separar a los grupos y así ver quién está por sobre otro, qué relación existe entre ambas. Quizás podrían los puntitos haber estado todos muy parejitos y podríamos decir que no habría una relación entre ser hombre o mujer y la edad versus el índice de masa corporal. Pero eso no sucedió y eso es lo que vemos en este gráfico. Bueno, retomemos entonces el ejercicio que teníamos en un principio. Teníamos, esta era nuestra pregunta de inicio, ¿existirá, veamos, la relación entre la cantidad de días a la semana que se estudia y la cantidad de asignaturas o materias depende del sexo de la persona? Eso era lo que nos queríamos preguntar. Para eso hicimos una tabla de frecuencias y también hicimos nuestro gráfico de dispersión. En este gráfico yo acabo de realizar la línea que intenta de manera intuitiva separar ambas poblaciones que se están estudiando, ¿cierto? En naranjo tenemos a los hombres y en azul tenemos a las mujeres. ¿Qué podemos decir? Veamos, pensando en el ejercicio que hicimos antes. Tenemos que siempre o en la mayoría de los casos los puntitos azules están por sobre la línea y los puntitos naranjos por debajo. Las mujeres estudian una mayor cantidad de materias en la misma cantidad de días que los hombres, ¿cierto?
cuando tenemos 2 días, o sea, quienes estudian 2 días, tanto hombres como mujeres, las mujeres estudian 3 o 4 materias y los hombres 1 o 2. Eso es lo que quiere decir esta afirmación, que las mujeres estudian mayor cantidad de materias, 4 o 3, en la misma cantidad de días, 2. Y así sucesivamente. Vemos que siempre, o casi siempre, o mejor dicho, existe una tendencia a que las mujeres estudien más materias en la misma cantidad de días que los hombres, ¿sí? Si tomamos a un hombre y una mujer que estudian la misma cantidad de días, esperaríamos que la mujer estudie más asignaturas que el hombre, porque esa es la tendencia que tenemos aquí, o sea, eso en base a nuestros datos y nuestra recopilación de información. Y por lo tanto, podemos decir que existe una correlación lineal, tanto para hombres como para mujeres, y por lo tanto nosotros podemos realizar esta línea de tendencia. ¿Sí? Bueno, para finalizar, recordemos el objetivo de esta clase. Era analizar con una actitud crítica el comportamiento de dos características provenientes de una o dos poblaciones mediante el registro en una tabla de doble entrada y nubes de puntos. Lo primero que hicimos fue construir una tabla de frecuencias de doble entrada. Existen otras tablas de frecuencia de doble entrada, pero la que nosotros utilizamos tenía que ver con en diferentes columnas ir poniendo las variables para así visualizar para cada persona las diferentes variables que se iban midiendo. Luego hicimos la construcción de una nube de puntos, una única nube de puntos para dos poblaciones, la cual nos permitía a nosotros visualizar la distribución, tanto para una población por separado, la otra por separado y luego ambas juntas, ¿cierto? Uno podía mirar y ver qué pasaba con la relación entre ambas poblaciones y así lograr analizar el comportamiento de las variables en base a su distribución en el gráfico. Importante es que, por ejemplo, Lucas, cuando vio esta noticia, no se quedó tranquilo, dijo, necesito ver si eso es verdad. A eso se refiere una actitud crítica. Debemos no siempre, como ya se mencionó en la cápsula anterior, quedarnos con lo primero que escuchamos. Si tenemos las herramientas, lo podemos comprobar, así como lo hicimos ahora. Quizás faltaría mayor información, mayor cantidad de datos para poder decir, no, lo que el noticiero dijo era falso. Porque quizás justo tomamos a hombres que estudiaban muy poco y mujeres que estudiaban mucho más, ¿cierto? Pero lo importante es que tuvimos una actitud crítica ante cierta información que se nos daba. Y también ante los diferentes gráficos que podemos y que se nos pueden ir presentando, presentamos una actitud crítica en el sentido de analizar minuciosamente para encontrar la verdad. Ahora vamos a dejar dos ejercicios propuestos que se van a desarrollar en las clases de retroalimentación. El primero, vamos a observar las diferentes nubes de puntos, estas 4 nubes de puntos. Para cada uno vamos a dibujar una línea que intentemos separe mejor los puntos rojos de los azules, ¿sí? O pueden intentar dibujarla, ¿cierto? Bueno, no vamos a adelantar nada. B. Determina si existe o no una correlación para los puntos azules y rojos, justificando en cada caso una correlación. Los puntos azules se correlacionan por un lado y los puntos rojos se correlacionan. ¿Por qué? ¿Sí? Y por último, vamos a marcar en cada nube aquellos puntos que se consideren aislados. ¿Existirá alguna relación entre esos puntos? Vamos a ver, porque quizás también los puntos aislados se pueden correlacionar, quién sabe. Bueno, tenemos que averiguarlo y estudiarlo en estos ejercicios. El segundo ejercicio tenemos dos tablas de frecuencia, una para hombres y otra para mujeres, donde se midió el porcentaje de grasa corporal y la masa corporal para 10 hombres y 10 mujeres. Lo que vamos a hacer es primero representar en una nube de puntos la relación entre la masa corporal y el porcentaje de grasa corporal de hombres y mujeres. En el mismo, recuerda tener los tips que ya trabajamos, la importancia, los colores,
uno para cada población, y la proporción, que no haya un sesgo al momento de realizar nuestro gráfico. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Se puede observar una relación entre la masa corporal y el porcentaje de grasa corporal, tanto de hombres como de mujeres? ¿Es posible realizar una línea de tendencia para el comportamiento de la población de mujeres y de hombres? De ser posible, hagamos la línea de tendencia, y de lo contrario, digamos por qué no es posible. ¿Es posible realizar una línea que separe a ambos grupos? De ser posible, hagámosla también, separemos ambos grupos, y si no es posible, digamos por qué no. ¿Y qué puedes deducir a partir del gráfico? Digamos alguna conclusión, así como lo hicimos anteriormente, donde dijimos finalmente que las mujeres estudiaban más que los hombres, más materias en la misma cantidad de días. Digamos lo mismo, pero en este contexto. Veamos qué se puede deducir. Puedes tener en cuenta los puntos aislados, la distribución, las líneas que ya se realizaron. Con todos esos elementos tú puedes realizar una conclusión adecuada. Y bueno, con esto terminamos esta cápsula. Nos vemos en una próxima clase. Recuerda seguirnos en Instagram, revisar siempre el blog del Departamento de Matemática y también el canal de YouTube. Recuerda que el Departamento de Matemática, en el blog del Departamento de Matemática se sube el material, tanto guías como los videos. Si son videos, te redirige al canal de YouTube, al cual te puedes suscribir para estar siempre atento a los nuevos videos que se suban. Y en el perfil de Instagram se sube la información para la información de ambos canales de información. ¿Sí? Eso, nos vemos en una próxima clase. Que estés muy bien.